Plató a la entrevista que vamos a comenzar en estos instantes con el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Antonio Maillo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de Acento Andaluz. Encantado. Antes que nada, permítame compartir en público lo que ya le dije en privado, la satisfacción personal por su restablecimiento. Muchas gracias. Sí, lo siento de tanta gente que en fin, que he sentido la solidaridad y el afecto, y la verdad que eso ayuda a sanar. Estoy encantado como poder superar, y yo creo que después de esa etapa complicada, yo creo que hay que transmitir un mensaje además quiero transmitir un mensaje sobre todo a los enfermos y enfermas de cáncer de Andalucía, que el ánimo y la fuerza mental y la lucha por salir de esa vale la pena. ¿Qué tiene usted que ha aglutinado tanta satisfacción, tanta felicidad? Ha hecho feliz a mucha gente diciendo que le habían dado la alta médica. Sí, yo siento una suerte de generosidad por mucha gente. Evidentemente nadie quiere el mal a nadie, claro, pero es verdad que ha habido como una demostración hiperbólica de afecto, ¿no? Bueno, hiperbólica o genuina. Yo creo que lo emocional une mucho. Lo emocional une mucho, es decir, cuando uno se vincula a algo que es la esencia de la vida. Una sociedad tan sana como la andaluza sigue reivindicando elementos diferenciales de afecto y de emoción que yo en este caso lo he recibido y lo agradezco profundamente. ¿Qué sintió usted personalmente cuando le notificó el médico, o lo notificaron, no sé cómo se lo hicieron llegar, el alta médica? Bueno, más que el alta es decir, bueno, esto ha acabado, ¿no? Sí, esto ha terminado. A mí me dijeron esa frase que a mí fue un alivio profundo. Yo pensaba que estaba tranquilo, pero de pronto parecía como si una armadura que me protegiera el cuerpo se deshizo inmediatamente. Un profundo alivio y mucha alegría. Es decir, una convicción de que desde la confianza del personal sanitario, desde la fuerza de voluntad, la constancia y el seguimiento de sus recomendaciones, desde el optimismo antropológico y personal, y desde el afecto de mucha gente, todo eso junto contribuye a sanar, ¿no? Hablando de la armadura que dice que usted tiene sobre el cuerpo, no puedo resistirme de dejar de preguntarle, tomarme la licencia de preguntarle por la guayabera que usted lleva puesto. Sabes que en Cádiz hay una Real Orden de la Guayabera Gaditana. Efectivamente. Le vamos a invitar, ¿eh? Pues estaré encantado de ir. No lo sabía y me alegro, porque mi abuelo era una persona que llevaba mucho la guayabera, y yo la llevo hoy por una razón, que es un guiño y una especie de complicidad. Ayer estuvimos además con amigos y amigas colombianas en una concentración en Sevilla, pues un guiño a la defensa de la paz en Colombia y a la defensa de que Colombia salga de un referéndum fortalecido mirando al futuro y mirando al destierro ya definitivo de 52 años de guerra. Así que ese ha sido el guiño que quiero hoy. El guiño a Colombia, sin lugar a dudas. En cualquier caso, señor Maillo, por cerrar este capítulo, ¿su incorporación va a ser paulatina, progresiva o del tirón al barro? Bueno, yo creo progresiva y además cuidándome mucho. Yo creo que uno aprende y yo creo que tengo un reto, que es demostrar que desde la política se puede conciliar con una vida sana, que a veces no la llevamos porque el ritmo es absolutamente vertiginoso y antihumano, e intentar conciliarlo. Igual que se habla de la conciliación familiar y laboral, yo creo que también hay que hablar, en el caso de la política, de la conciliación con procesos de cura y de vida sana, ¿no? Que a veces es bastante insano este compromiso político por la tensión tan añadida y permanente que hay. Y bueno, espero no meterme mucho en fango. Al menos lo que pretendo es seguir sintiendo la política como un servicio público. Tampoco nosotros lo pretendemos en esta entrevista, pero le tengo que preguntar por asuntos de actualidad en el que usted espero que se pringue un poquillo. Claro. La Fiscalía Anticorrupción pide el archivo de la causa, de la pieza política de la causa de las supuestas irregularidades en los cursos de formación. Considera que no hubo menoscabo de fondos públicos, no hubo ilícito penal, no se creó una red clientelar. ¿Viste la contundencia del Ministerio Público y sobre todo visto los precedentes de archivo en otros juzgados andaluces, el Tribunal de Cuentas, en fin? ¿Usted cree que hay responsabilidades políticas que dirimir? Izquierda Unida siente una satisfacción en la presentación de las conclusiones que fueron ayer, antes de que se supiera esto, en el que hacemos toda una tesis declarativa importante entre discernir, que es fundamental, el ámbito jurídico, cualquiera que sea, del ámbito político. Digo esto porque se ha caracterizado la formación que yo dirijo por un mensaje que creo que es bastante singular o independiente, y creo que bastante riguroso, de que cuando se aborda en una comisión de investigación en el Parlamento un debate, yo creo que mezclarlo con lo jurídico ha envilecido mucho. Digamos que meterse en el fango jurídico ha impedido hablar de política. Y nosotros queremos hablar de política, y posiblemente este archivo va a tener una ventaja. ¿Sabe cuál? Que hablemos solamente de política y no condicionemos, como es la retroalimentación que se trae el Partido Popular y el Partido Socialista, a decisiones de la Fiscalía o del juzgado
conclusiones políticas. Izquierda nunca lo ha hecho, además lo ha demostrado. Por ejemplo, en el caso de Ramírez de Arellano, del consejero de Economía, fuimos los primeros que marcamos una línea de decir, mire, aquí no hay, desde el punto de vista político, una responsabilidad que nos toque al consejero de Economía, independientemente del proceso judicial, ¿no? Efectivamente, después se cerró y se sobreseyó. En este caso, no hay que olvidar que una solución jurídica no absorbe políticamente. Es decir, siempre lo decimos en Izquierda Unida, usted puede ser impecable legalmente en una ejecución de una decisión política, pero actuar o que esa decisión sea absolutamente impresentable o contrario a los intereses sociales. Y en esta comisión de investigación nosotros queremos seguir apostando no por condicionar o verse condicionada por lo que diga un juez o lo que diga un fiscal, sino verse condicionada por lo siguiente, por lo que nosotros entendemos que sí hay responsabilidad política, que es que los cursos de formación hubo descontrol y falta de diligencia, o decirlo claramente, negligencia en la evaluación y seguimiento de las actuaciones, que no hubo mecanismos contrastados que pudieran verificar que muchos cursos se hicieran o no, que se creó, y eso está constatado y políticamente es rechazable, que se creó una suerte de pseudoempresarios, porque no los podemos considerar como empresarios, que vieron en la oportunidad de los cursos de formación una especie de casa subvenciones, y que eso tuvo una decisión política, que es que hubo oportunidad de establecer concurrencia competitiva y no se hizo competitiva. Hubo una decisión que podía haber sido establecer un tope de subvenciones para todas las empresas, es decir, que no hubiera más allá de un determinado límite, y no se hizo. Y hubo un descontrol de expedientes sin cerrar que generalizaron lo que debe ser un carácter excepcional, que es la efectuación. Es decir, que aunque tú no hayas justificado todo o no se haya cerrado tu expediente, que pudiera darte la posibilidad de volver otra vez a recibir otra subvención. Ahí hay una responsabilidad política. ¿En qué? En construir un sistema que no ha sido transparente. De hecho, se reconoce cuando en esta convocatoria que ha hecho el gobierno andaluz, esas tres características que le digo se han modificado, es decir, ya todas las empresas no pueden coger dinero o cazar subvenciones sin tope, ya hay concurrencia competitiva y no hay exceptuaciones. Por tanto, el reconocimiento de un error político. Y en ese sentido ha habido un daño a desempleados y desempleadas andaluces cuando, ante la prudente, y que nosotros felicitamos y aplaudimos, decisión de Susana Díaz hace 3 años, cuando decidió parar ante las irregularidades que se acumulaban, que se convirtió en una actitud negligente, porque no se pueden estar 3 años para investigar dónde está desde el ámbito de la administración pública los errores para modificarlos y hacer una convocatoria. Pasar 3 años significa 3 promociones de gente que no ha accedido a cursos de formación y sobre todo sabe que por ejemplo casas de oficio o escuelas taller que no estaban afectados por las irregularidades que se denunciaban, pues han dejado también de recibir convocatoria y han dejado muchos beneficiarios y beneficiarias de recibirla. No le regalo el oído si digo, saludo, que tanto ustedes, Izquierda Unida, como Ciudadanos han introducido grises en sus análisis. Pero ¿le parece que ha habido una sobreactuación tanto por Partido Popular y Podemos, que han elevado al máximo el tipo de responsabilidades políticas hasta el punto que han pedido la cabeza de Susana Díaz? Y por otra parte, en el ámbito contrario, el PSOE, no hay ningún tipo de responsabilidad política, no se hizo nada mal. En fin, no sé si usted ve en esas antípodas una sobreactuación, una política con vísceras. Insisto, podemos estar de acuerdo con lo que ha dicho Izquierda Unida o Ciudadanos, pero ustedes se han situado a medio camino, han introducido matices. Sin embargo, ha habido posición de máximos y de mínimos por parte del arco parlamentario. Mira, al hilo de esa reflexión me parece muy interesante abordar en política algo que yo aspiro a hacer y reconozco que, en fin, tengo cierto sentimiento de frustración, que hay demasiada brocha gorda. Y creo que la realidad es compleja y tiene que ser matices. Es verdad que los matices nos dan titulares, no es más efectista, pero o construimos una sociedad mejor introduciendo en la política los matices acordes con la realidad, con una realidad que es compleja y que de matices, o sinceramente no mejoramos. Me niego a la brocha gorda. Fuimos criticados cuando advertimos, sin saber lo que iba a ocurrir después, el caso de Ramírez Arellano, y nosotros dijimos lo que pensábamos, que ahí no había ni caso ni petición de responsabilidad. Creo que eso le clarificó a Ciudadanos para tomar determinadas decisiones. Y en este caso yo creo que también es necesario abordar el matiz. ¿Sabe por qué? Porque en la brocha gorda hay una retroalimentación. Mire, el Partido Popular y el Partido Socialista se atan a Partido Popular, sale la Fiscalía, que no olvidemos que depende del gobierno, por cierto, del Partido Popular, sale de la Fiscalía para avalar su política, vinculada siempre a decisiones judiciales. Y el Partido Socialista reivindica que las absoluciones judiciales o los sobreseimientos de causa son absoluciones políticas. Y es un error en ambos casos.
En el primero porque el Partido Popular se va a tener que tragar con el caso Amat, si no ya veremos, en Almería, su atadura con el Poder Judicial vinculándolo a responsabilidad política. Y en el caso del Partido Socialista porque se equivoca y no establece mecanismos de mejora en la función pública cuando hace una lectura tan simplona de que un sobreseimiento judicial le conlleva una automática solución política. Y aquí se hizo mal, y ha habido un reconocimiento, y se han parado 3 años los planes, y se ha hecho una modificación objetiva, que además nosotros celebramos. Los tres aspectos que se han modificado en la orden de los cursos de formación de este año, los celebramos. Pero para esos 3 aspectos no hacía falta estos 3 años, que es lo que criticamos. ¿En estas críticas no incluye usted a Podemos? Porque Podemos no está usted solo señalando al Partido Popular. No, es que el Partido pero Podemos Popular también ha pedido la dimisión de Susana Díaz y eleva a 1.500 y pico millones de euros lo que se ha perdido durante la etapa de Susana Díaz. Tengo que ver las conclusiones, pero yo estaba haciendo la reflexión desde un punto de vista de cierta trayectoria, es decir, de una construcción que no viene de hace 6 meses ni un año, sino que llevamos demasiado tiempo en una vinculación, enfangando el debate político con una vinculación jurídica, y yo creo que esto es una oportunidad formidable para dar credibilidad a los matices. Pero el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que modificar su retroalimentación en el trazo grueso, porque cuando lo de Arellano, yo todavía echo de menos una valoración de matices de Susana Díaz, que nos puso toda la oposición en órbita indistintamente de la posición política que habíamos tenido. Y a mí me parece que ese broche gordo es la reflexión que yo quería hacer sobre todo, creo que debe ser laminado en el debate político, y esta es una buena oportunidad. Además, por ser justo con la gente. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque a mí me parece que hay que evitar el sufrimiento de la gente, y tenemos que contribuir en el debate político a evitarlo. Me parece profundamente injusto que la gente sufra por causas de una crítica que se vincula a una táctica política, a sabiendas de que puede darse que al final sean gente inocente, y el sufrimiento de las personas y de las familias me parece que es un motivo suficiente para modificar ese comportamiento político. Ya que usted pide grandeza en la política, altura de miras, le voy a pedir precisamente altura en la siguiente respuesta. Creo, corríjame si me equivoco, creo que Izquierda Unida estaban en el gobierno andaluz cuando el Ministerio del Interior desveló o informó en una Semana Santa que el Ministro del Interior que había un fraude en los cursos de formación en Andalucía que se elevaba a 3.000 millones de euros. ¿Usted desde la política reivindica algún tipo ahora de rectificación, de explicación? Porque evidentemente el Ministerio del Interior tiene que tener algún tipo de dato para lanzar esa gruesísima acusación. El Ministerio del Interior tiene que explicar por qué dijo lo que dijo, y tiene que contrarrestar si tiene datos con lo que ha hecho el informe público. Yo lo que me llamó la atención en ese momento fue una sobreactuación de la policía entrando en numerosas sedes, que es una actuación que me recordó el caso de la detención del delegado de empleo de Jaén. Mire, que en Jaén hay clientelismo político, nadie lo duda, no lo dudan ni los propios del Partido Socialista, si me permite la broma. Pero debe entrar en el debate político, es decir, nosotros queremos combatir un modelo político que vincula mucho a intereses derivados de las decisiones políticas. Pero entra en el debate político, lo que no vamos a entrar en el juego de criminalizar, y sobre todo en el espectáculo, que lo decía la semana pasada yo, de los hombres de Harrelson, ¿no? Aquí deteniendo a la gente, poniéndole esposa y tal, y ante cámara, que además después no van a ningún lado. Y la reflexión que hago es, ¿de verdad que eso mejora la construcción de una sociedad más justa y de una política más limpia? La redada mediática, vamos. La redada mediática y una sobreactuación que hay que pedirle explicaciones a los que lo hacen, porque hay unas decisiones de quien dice de poner esposa, de permitir que se grabe y de ver a la gente. Entonces yo criticaré al delegado de empleo de Jaén, de la Junta de Andalucía, políticamente con dureza si cabe, por decisiones erróneas cuando las tenga, pero desde luego no quiero una sociedad en la que las decisiones de unos cuantos señores por intereses no confesados contribuyen al deterioro de representantes públicos. Bueno, 2 preguntitas de política pura y dura. Yo sé que usted es muy elegante con el funcionamiento interno del resto de partidos políticos, pero ¿qué le parece la convulsión pública que está viviendo el Partido Socialista? Bueno, no sé si soy elegante o no, pero me parece que uno no tiene que entrar en las cuitas de otros partidos a nivel interno. Siempre entramos en una cosa, que es que la pero también pero hay una cosa que tiene consecuencias. Sus efectos colaterales en la situación de España. Todas.
En estos momentos, incluso en la propia Junta de Andalucía. No, en estos momentos me parece una irresponsabilidad que el Partido Socialista, cuando podemos pergechar un gobierno para desalojar a Rajoy y el Partido Popular, para evitar que las leyes de la LOMCE, la reforma laboral, que si usted hablamos después del Día Mundial del Turismo, que está deteriorando a niveles de explotación y esclavitud a gente cuando son mayores los beneficios, la ley Mordaza, la ley de energías renovables, el blindaje de la sanidad pública, es decir, cosas que mejoren las condiciones materiales de la gente. Y el Partido Socialista está por uvas. Sí, pero yo no dudo que Izquierda Unida quiera ese gobierno del cambio. No, lo que quiero decir ¿Podemos es que quiere ese gobierno del cambio, señor Pablo Maillo? Iglesias, sí. Yo lo que escucho de Pablo Iglesias, bueno, estamos hablando de Unidos Podemos, y cuando hablamos de... ¿Renunciando a la línea roja de la autodeterminación? Pero si es que nosotros en Izquierda Unida siempre hemos defendido lo que defiende además Podemos, que hay una coincidencia programática, y es que nosotros queremos un Estado federal, pero queremos que la gente se pronuncie y que esté cómoda en ese espacio. Siempre lo hemos dicho, que no hay que tener miedo a la democracia. Y mire, el problema catalán sí que no se puede resolver como un procedimiento administrativo, es un error. Es un error y hay que preguntarse por qué Cataluña ha pasado de mayoría absoluta del federalismo a mayoría no, pero un porcentaje. Yo estoy convencido que en Cataluña no gana la independencia. Esa es una opinión que yo tengo clarísima, pero que ha crecido mucho la gente que se quiere ir de España. Y yo creo que tenemos que vincular a ser audaces en una propuesta que resuelva el problema territorial español, que además es histórico. ¿Desde qué? Desde la democracia y desde una apuesta del sistema federal. A mí no me parece que haya que criminalizar retomando mi pregunta anterior, debate. ¿usted cree que Podemos realmente quiere ese gobierno del cambio? Porque el partido morado, la formación morada, está viviendo, usted lo sabe perfectamente, un debate interno profundo sobre aquellos que piensan que hay que situarse más cercanos al PSOE y aquellos que piensan que con el PSOE ni agua, que además es por decirlo de alguna forma, tu enemigo ideológico, ¿no? Al que quitarle votos y de más que enemigo ideológico, el enemigo electoral, por decirlo de alguna manera, y los de Íñigo Errejón, ¿no? ¿O no es así? Yo pienso, yo creo y espero que no sea así. ¿Verdad? ¿Por qué le digo? Porque en la historia de Izquierda Unida ha habido también mucho debate sobre eso, y yo creo que un debate falaz. Es decir, es un debate falaz porque la alternativa en nuestro país no se construye en torno a cuál es la posición de amor o odio a otro partido, sinceramente. Nunca lo he pensado y no lo pienso ahora. Y yo creo que ese debate que están intentando resolver, lo que sí le puedo decir es que en Unidos Podemos, en una formación en la que están muchas formaciones, entre otras Izquierda Unida, tenemos muy claro que podemos contribuir a crear condiciones para desalojar a Rajoy y al Partido Popular del gobierno. Que el Partido Socialista es el que se tiene que aclarar, porque históricamente el Partido Socialista, cuando se le ha ofrecido desde el campo de la izquierda una posibilidad de políticas más avanzadas, recuerdo el año 93, el año 96, por mucho que se diga de la pinza de Anguita, Julio Anguita le presentó un decálogo de propuestas a Felipe González para establecer una alianza de gobierno, y Felipe González prefirió a Pujol. ¿Sí? Y el Partido Socialista tiene esa tradición de que siempre elige en favor de la derecha, y lo que tiene que aclararse, ¿qué es lo que pienso que esa cuita interna, que creo que es terrorífica cuando salen esas declaraciones de gente de Susana Díaz de Andalucía, con la contundencia con la que están saliendo, es que el debate es de sangre, ¿vale? Estamos casi fuera de tiempo. Vámonos a publicidad, señor Maillo. 5 minutos. Volvemos en Acento Andaluz con el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Quiero preguntarle también por el proceso interno, por la asamblea interna de Podemos en Andalucía. ¿Quién prefiere usted, a Teresa Rodríguez o a Sergio Pascual? Piénseselo y nos lo contamos dentro de 5 minutos. Esta noche estamos escuchando el acento andaluz de Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Su presencia es felicidad, evidentemente, para todos nosotros, como hemos compartido. Seguramente se le trasladarán los mensajes a los compañeros a quien enseguida saludamos, pero le habíamos dejado una pregunta en el tintero, como es, ¿con qué Podemos se sentiría usted más a gusto en Andalucía? ¿Con el que liderase Teresa Rodríguez o el que liderase Sergio Pascual? Bueno, primero que y con lo que cada uno representa, evidentemente. Hay que saber si al final se presentan formalmente o no, que no lo sabemos. Lo digo y sobre todo porque siempre soy muy respetuoso con los debates internos. Lo que sí desde Izquierda Unida vemos con atención es que nos interesa mucho crear procesos de confluencia que vayan a un debate con un mensaje muy claro de ruptura de las políticas que se han hecho hasta ahora, y todo lo que contribuya a eso pues será bienvenido desde Izquierda Unida. Raúl Limón, buenas noches. Hola, buenas noches. Elena Manzano, igualmente, hola, bienvenida. Noches. Ángela Cañal. Muy buenas. Y Pepe Huisa, especialmente, al que saludamos porque se estrena hoy en Acento Andaluz. Pepe Huisa, graduado social, sevillano, pero residente ahora en Cádiz. Buenas noches y muchas gracias. Gran gusto de vivir en Cádiz, ¿eh? Sí, gran gusto de vivir en Cádiz. Bueno, pues Pepe Huisa, Ángela Cañal, Raúl Limón y Elena Manzano preguntan a Antonio Maillo. Bueno, vamos a seguir con la pregunta, ya que la respuesta no es satisfactoria.
porque es terreno demasiado cómodo. Hombre, ¿Cuál de esas dos candidaturas o cuál de esas dos corrientes? Porque independientemente de que existan candidaturas, no existen esas dos corrientes dentro de Podemos. ¿Con cuál de las dos corrientes se queda más cómodo Izquierda Unida en la confluencia? Pero no es que sea cómodo o incómodo, sino que me parece que es una falta de respeto a otra organización intervenir desde fuera en un debate que es de carácter interno, ¿no? Bueno, pero como Unidos Podemos... No, como Unidos Podemos nosotros evidentemente confluimos con Podemos en esta apuesta con muchos agentes electorales, muchos agentes políticos, pero a mí me parece que el debate lo tienen que hacer los compañeros y compañeras de Podemos. Yo les deseo que sí hagan un debate clarificador. Yo creo que no se cuestiona la confluencia, ni mucho menos. Y lo que sí digo es que sea un debate que le haga crecer. Sí es verdad que me recuerda mucho a debates que hemos tenido en Izquierda Unida tiempo A, ¿no? Eso sí es verdad, hay un cierto paralelismo, pero con una época diferenciada. Pero es evidente que usted entenderá que yo no quiero intervenir porque sería una sacudida y una falta de respeto a los debates internos de una organización que ahora mismo están completamente abiertos, ¿no? Lo que sí le deseo es que un buen debate en Podemos sí va a repercutir positivamente en quienes creemos en un bloque de ruptura democrática y de proceso constituyente, en un bloque de hacer nuevas políticas y de construir un nuevo país. Eso sin lugar a dudas. Señor Maillo, bueno, me sumo a la alegría porque ya he recibido la alta hospitalaria, como todos mis compañeros, y lo que yo quiero saber es, bueno, aunque sea un diagnóstico bastante complicado, ¿qué le pasa a la izquierda? ¿Por qué está tan fraccionada? ¿Por qué cada vez parece que hay menos acercamiento entre los partidos? Parece que no hay ningún hueco sólido donde pueda fijarse una posición definitiva, porque es que ni siquiera Izquierda Unida y Podemos han pasado sus graves problemas para ponerse de acuerdo. ¿Qué falla? ¿Qué pasa? ¿Cómo se arregla la izquierda? Es una pregunta de tesis. Bueno, pero ¿alguna idea tendrá? Hombre, de todas formas, vamos a ser ponderados en ese juicio. Se ha conseguido algo que difícilmente se habría conseguido en otro momento, que es por ejemplo, una confluencia electoral, que es una condición insuficiente. A la izquierda lo que le pasa es que tenemos un problema, por lo menos yo lo siento así, de que nosotros podremos alcanzar el poder, o mejor dicho, el gobierno, y entrar en condiciones con un nivel de conciencia mucho mayor de la que hay ahora mismo en la sociedad andaluza y española. Y para eso hay que construir desde abajo un trabajo muy en la calle y transformar la reivindicación individualizada de mucha gente que piensa que su problema es un problema puntual, enmarcarlo en un proyecto de país. Y ahí tenemos una debilidad. La izquierda tiene la debilidad, o por lo menos así lo siento yo, de que no convencemos a determinada gente, a muchos sectores, de que un cambio de gobierno supone un cambio de las condiciones materiales de vida de mucha gente. Eso que en otro tiempo pudo darse, en este caso creo que es la gran debilidad. No logramos convencer de que un cambio de gobierno signifique en mucha gente un cambio en sus condiciones, de mejora en sus condiciones materiales. Y ahí gana el neoliberalismo, que da un mensaje subliminal muy potente y que hay que combatir, que es aquí gane quien gobierne, tenemos que hacer las mismas políticas, reestructuración, la deuda, cumplir ante Bruselas, hay que recortar porque no hay otra. En eso ha contribuido mucho el mensaje del Partido Socialista en el caso de la presidenta de la Junta de Andalucía, y yo creo que ahí hay una de las claves que nosotros tenemos que romper para realmente lo que yo pienso, que es que hemos metido una fisura en el Congreso de los Diputados como nunca antes, es decir, nunca antes ha habido una fuerza que no fuera el Partido Socialista o el Partido Popular que tenga 71 diputados, y tenemos unas condiciones y hay dos salidas a eso. Una, la melancólica, es decir, gente que pensaba que llegar al poder y a saltar los cielos llegaba enseguida, y los que pensamos que esta es una oportunidad para construir en 4 años las condiciones de conciencia, de movilización, de conflicto, de trabajo en la calle, para, como ha pasado en otros países, poder alcanzar el poder dentro de 4 años. Yo siempre pongo el caso de Lula da Silva. Lula da Silva se presentó la primera vez cuando yo era un jovenzuelo estudiante, que de pronto veo ahí un señor con mucha barba, mucho pelo tal. Lula da Silva en el año 87 y ganó, que por cierto estuve yo el año que ganó allí en Brasil, ganó en 2003. Es decir, tardó en construir un proceso para alcanzar el gobierno muchos años. Y aquí tenemos, no creo que tantos años, pero sí es necesario esa construcción de conciencia. Veo que hay mucha gente que es víctima de la crisis y que no percibe que tiene que haber un cambio político para mejorar sus condiciones.
O sea, que esa posibilidad de acuerdo la ve también no solo con partidos como Podemos, con el que confluyen, sino también con el PSOE. Con el PSOE yo lo veo muy complicado porque históricamente siempre... A medio plazo, no lo digo ahora mismo porque la situación política la verdad es que es bastante inestable y poco probable. No veo confluencia de carácter estratégico. Podemos, después los ciudadanos nos sitúan donde nos sitúan desde el punto de vista electoral y hay que construir aritméticamente posibilidades menos malas, ¿no? En el momento actual que nos encontramos, y lo hemos defendido siempre de Izquierda Unida y lo hemos mantenido pese a los vaivenes de otros que decían, pues ahora en el gobierno, ahora sí. Nosotros defendimos en diciembre, con el peor resultado que tuvimos, defendimos que no tenía que haber elecciones y que lo que había que construirse es desalojar al Partido Popular. ¿Para qué? Para que no se consoliden las reformas que ha hecho en estos 4 años. Y seguimos defendiendo lo mismo. Mi postura personal, que defiendo en los órganos de Izquierda Unida, es: hagamos un gobierno que desaloje al Partido Popular, desmantelemos una a una las leyes que han dañado a este país hasta hacerlo en un nivel de desigualdad y de indecencia tremenda, desalojemos un gobierno corrupto, deroguemos la reforma laboral y recuperemos determinados derechos para los trabajadores, eliminemos la ley Mordaza, paremos la LOMCE, que es el camino de la privatización de la enseñanza, y dentro de 2 años y medio o 2 años volvemos a las urnas con un haber. Porque si esto es menos atractivo que la sacudida de la tormenta que está ocurriendo, pero si gana el Partido Popular, nada más que poner en marcha las leyes que ha aprobado en los 4 años anteriores, supone el carácter irreversible de determinadas medidas que después serían muy complicadas deshacerlas. Por ejemplo, la reforma local de los ayuntamientos. Bien, ellos quieren el qué, privatizar los servicios municipales y las empresas municipales que no responden a unos parámetros de evaluación que tienen que hacerse ya. Cuando un ayuntamiento privatiza servicios que además le generan en muchos de ellos recursos, se debilita. Después, por muy de izquierda que entre el siguiente alcalde, la debilidad financiera del ayuntamiento es de tal calibre que es incapaz de rescatar esos servicios. Cuando Florentino Pérez te ha dado un canon por 25 años, te ha hipotecado el servicio del agua. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Desalojemos a Rajoy, deroguemos las leyes que ha hecho el Partido Popular y construyamos hagamos unas condiciones mucho más dignas. Y nos hemos mantenido en eso. Y ahora le digo, mira, el Partido Socialista históricamente siempre optó por gobernar con CIO. A Anguita le ponen la cruz de la pinza. Mentira. Si acudimos al año 93-96, ofreció un acuerdo con Felipe González, pero vamos, Felipe González no quería Anguita ni en pintura, y nunca va a llegar. Y el Partido Socialista se mueve en esa tensión, que por cierto es una tensión de siempre, y que los conflictos internos del Partido Socialista no favorecen a nuestro país, también es verdad. No favorecieron ni en la República, ni favorecieron cuando ha habido y cuando está habiendo el galimatía que puede haber y las repercusiones que eso puede tener en el gobierno andaluz, con Susana Díaz que dice que sí, que otras veces que no. Yo creo que Susana Díaz no está atenta a la gestión de gobierno y de verdad tenemos un gobierno que no es que ya decida bien o mal, es que no decide. La parálisis en la administración es tremenda, se ralentizan los procedimientos de ayuda y de concesión, que un presupuesto tan potente como el de la Junta mueve la economía andaluza. Eso es verdad que es poco llamativo y ella tiene la habilidad de centrar el foco de la atención en otros aspectos más simbólicos, pero es que no hay atención al gobierno andaluz, y el gobierno andaluz es muy importante para Andalucía, ¿no? Señor Maillo, quería preguntarle por la confluencia con Podemos de estos meses, aunque bueno, hay mucha parálisis al no haber gobierno, pero quería que me hiciera un poquito un balance, porque uno de los temores que alguna gente expresó en su momento es que Izquierda Unida pudiera quedar diluida, ¿no?, dentro de ese acuerdo. Llamó la atención que en un primer momento no le dieron una presencia en comisión, una portavocía, Alberto Garzón. El poco rectificaron, tiempo, rectificaron, sí, pero rectificaron cuando se quejaron ustedes. Hombre, claro, cuando se quejaron. No había razón el poco para tiempo eso que tuvo pues para hablar en la sesión de investidura de Rajoy. ¿Qué balance hace? ¿Usted cree que siente que Izquierda Unida tiene su sitio ahora mismo? ¿Le están dando su sitio? A ver, nosotros, usted ve que nosotros no estamos diluidos. Aquí además con la guayabera está menos. Broma aparte, nosotros no solo no estamos diluidos, sino que formamos parte de un bloque que nunca hemos tenido con tanta fuerza. Y desde el punto de vista electoral hemos mejorado el número de diputados o diputadas
de Izquierda Unida que teníamos en diciembre a ahora. En Andalucía, evidentemente, no teníamos representación como Izquierda Unida, ahora tenemos 2 diputados que además están haciendo un trabajo, son hiperactivos y están desarrollando un trabajo institucional formidable. Y nosotros creemos que ser parte de un bloque que pueda construir una alternativa es más útil para nuestro país y en ese sentido nosotros dependerá de nuestra fuerza, la capacidad de persuasión y también los perfiles. Y bueno, es verdad que ahora Alberto Garzón ha tenido un problema de salud que le ha obligado a estar en reposo, le deseamos además que pronto se recupere y está apareciendo menos, pero Alberto Garzón va a tener un papel muy protagonista en este bloque de Unidos Podemos, va a tenerlo con una comisión importantísima como es la de la Hacienda Pública, que está vinculada a la política presupuestaria, nada más y nada menos, y va a tenerlo también porque la Autoritas que tiene en el campo de la izquierda y en este proyecto lo va a hacer así. Y otra característica que nosotros tenemos, que hace muy difícil que nosotros nos diluyamos, es la vertebración que tenemos en el territorio. Somos una organización muy vertebrada, muy impregnada, sobre todo en el ámbito municipal, muy expuesta al encuentro con el tejido asociativo y de diálogo, que además los compañeros de Podemos nos lo reconocen. Y en ese sentido, cuando hablamos de dilución o de protagonismo, lo importante para nosotros es contribuir a formar parte de un bloque que nos trasciende, en el que nosotros no somos suficientes, pero somos parte imprescindible, que cambie y que gobierne nada más y nada menos que España y Andalucía. Pero claro, una cuestión es el trabajo interno, que No, trabajo interno y externo. Nosotros estamos y otra parte es la visibilidad, ¿no? Yo le pregunto sobre todo cómo va a trabajar Izquierda Unida para mantener activa y muy presente esa visibilidad de puertas hacia afuera. La visibilidad siempre hemos tenido muchos problemas, siempre. Cuando estábamos muchas dificultades para entrar en los debates políticos, cuando la consagración del bipartidismo que parecía que nunca acababa, no nos daban espacio y no aparecíamos apenas, siempre hemos tenido eso, es algo inveterado. A nosotros lo que nos importa es estar metidos y en relación con el conflicto, con la gente que lo está pasando mal, en la relación con la sociedad civil organizada, en la relación con los sindicatos, con las entidades, con los agentes económicos, con las agrupaciones que luchan por la mejora de sus condiciones de trabajo o de la educación pública, y ahí le puedo decir que gozamos de mucha salud. Mire, nosotros yo veo cualquier conflicto que voy, siempre esta mañana he ido a la defensa de la mejora de las condiciones de trabajadores y trabajadoras del sector turístico, que están en deterioro. Yo escucho al consejero de turismo hablando de las pernoctaciones y sinceramente ese no es el problema del turismo en Andalucía. El problema del turismo en Andalucía es que estamos aumentando los ingresos, se están aumentando los beneficios empresariales, se está hablando de una nueva época de esplendor, y aquí la gente, los que mantienen los hoteles, los que mantienen la restauración, están en unas condiciones de explotación y de miedo, porque son despedidos si montan conflictos. Al hilo de eso que le digo, que voy a cualquier conflicto, siempre hay gente de Izquierda Unida. El otro día en la Sierra Sur, en la plataforma de defensa de un médico de urgencia, allí estaba la gente de Izquierda Unida. En los conflictos de trabajadores, por supuesto. En conflictos de educación pública con los interinos que han sido callados, allí hay gente de Izquierda Unida. Es una organización que está viva. Es verdad que mediáticamente a lo mejor no salimos todo lo que en la construcción de los referentes simbólicos se está construyendo como una determinación de 4 fuerzas en la que nosotros no estamos. Pero nosotros estamos y desde abajo nos va a permitir reconstruirnos y fortalecer esa visión. Yo dos preguntas breves, Antonio. Y la confluencia de Izquierda Unida en Andalucía, ¿vale? Andalucía. Con Podemos Andalucía va a ser un fenómeno que nos vamos a encontrar brevemente en las próximas confrontaciones electorales. Es decir, ¿el modelo de Madrid se va a trasladar a Andalucía? Vamos a ver, la confluencia no es un concepto electoral, y ahí estamos de acuerdo. Podemos y Andalucía, nosotros en Izquierda Unida se ha producido un proceso muy bonito y muy positivo, que ha sido una especie de construcción o eliminación de los prejuicios que se había construido con respecto a cada uno de nosotros, y el reconocimiento en lo concreto. En ese sentido, las elecciones del 26 de junio fue un proceso muy interesante. Recuerdo muchos militantes de Podemos que se me acercaban agradeciendo el discurso o felicitándome por él, y yo le decía, oye, que esto lo decía yo antes de que fuéramos juntos, es decir, que esto lo hemos defendido siempre, y nos decía, sí, pero no te habíamos escuchado, ¿no? Entonces, en esa escucha mutua se han producido procesos de eliminación de ciertos prejuicios, de mucha confianza y de mutua simpatía. Y en Andalucía yo creo que lo estamos haciendo bien, porque hay mucha honestidad en el reconocimiento de las coincidencias y de las divergencias.
Y como hay esa honestidad en los referentes de las organizaciones que hay, tengo una relación muy buena con Teresa Rodríguez, eso se ha visto y se ve y es, yo creo que es facilitadora, ¿no? A mí me gustaría que la confluencia electoral para las autonómicas por la que nosotros apostamos sea el resultado de un proceso natural que venga desde abajo y que esté construido con muchos sectores. ¿Ese proceso se está dando actualmente? Se está dando absolutamente. Tenga en cuenta que, por ejemplo, en todos los conflictos o situaciones en las que nos vemos hay una coincidencia presencial de gente, o por ejemplo en la determinación de votaciones, aunque no siempre, pero la mayoría de ellas, sobre todo las de carácter social, en el Parlamento. Entonces es un proceso muy natural, que creo que es mejor que no una construcción artificial en función de la mayor o mejor o peor relación que tengamos los dirigentes desde arriba. Y breve también, y desde el punto de vista político, ¿cómo se lleva Antonio en una fuerza como Izquierda Unida, que tiene una trayectoria larga, ¿vale? larga, el hablarle de tú a tú a una fuerza nueva, ¿vale? Que prácticamente están jugando, o si no superan muchas veces en conferencia electoral, ¿no? En datos electorales? ¿Eso cómo se lleva? Bueno, pues se lleva con una... Yo creo que hay que entender que el mapa político no está acabado, puede que haya un cambio, un final de ciclo electoral, pero no de ciclo político, entendido como creo que la nueva etapa que surja de todo este proceso, muy parecido a la transición política de finales de los 70, tiene mucho que ver con un mapa político que creo que todavía no está terminado de definir. Y ahí tendrá mucha importancia el debate de Podemos, porque tendrá mucha importancia la construcción de una fuerza política que tenga una posición claramente de ruptura democrática, es decir, de apuesta de cambio firme con respecto a las políticas anteriores. Y mire, Podemos ahora mismo aritméticamente o electoralmente en Andalucía tuvo más impronta en marzo del año pasado que nosotros, pero desde el punto de vista de la extensión territorial, nosotros gobernamos sobre 1,5 millones de la población andaluza en ayuntamientos. Tenemos 80 alcaldes y alcaldesas y hasta 109 llegamos en el resto de coalición. Gobernamos en coalición en sitios tan importantes como Córdoba o Cádiz o Marbella. Y yo creo que ese apego que tenemos al poder municipal es una de las grandes fortalezas que pueden facilitar mucho el encuentro de esa confluencia, que, como digo, no es una cuestión de llegar y unirnos en una lista electoral, sino de algo más por abajo. Usted gobernó con el Partido Socialista en Andalucía. Claro. Hizo un resumen. Eso no fue un pecado. No, que va. Él hizo un resumen, digamos, de lo que había sido la trayectoria en una intervención en el Parlamento, en que le dijo directamente a la presidenta, quien no la conozca, que la compre. ¿Cómo afronta ahora ese discurso de volver a repetir un nuevo o una nueva posibilidad de gobierno con el PSOE a nivel nacional? Bueno, eso se lo tendríamos que preguntar al PSOE y no nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no hay que olvidar que a nosotros nos echaron del gobierno andaluz. Nos echaron. Susana Díaz nos echó. Construyó un relato en el que al final justificaba que no se podía seguir en función de unos intereses absolutamente electorales y personales. Nosotros lo que sí defendimos es que nunca estamos en el gobierno para estar, que estábamos vinculados a un cambio de modelo productivo y de una política social de blindaje. Y lo que aprendimos es que, bueno, Susana Díaz yo creo que fue muy desleal, fue absolutamente desleal con Izquierda Unida, porque, en fin, yo le reconozco mucha inteligencia política desde el punto de vista de manejo de los tiempos, pero desde el punto de vista de los escrúpulos a la hora de tomar decisiones y de tener una cierta, en fin, visión global, echo de menos otros valores, ¿no? Con profundo respeto que me merece. Y nosotros... se nos nota además que hemos gobernado. En el Parlamento andaluz ahora mismo hay dos fuerzas que conocen la administración pública desde el gobierno, que es el Partido Socialista de siempre e Izquierda Unida. Y yo creo que eso nos ha ayudado también a tener el mensaje independiente o definido que hemos tenido en muchos aspectos de los debates, porque conocemos la realidad andaluza. ¿Qué casa con Madrid? Pues yo defiendo no entrar en el gobierno, sino establecer acuerdos de carácter legislativo con un Congreso que sea el protagonista de la vida política, que lo tiene que ser por los gobiernos en minoría. Y eso no es incompatible. Lo que hay que ser leal a los acuerdos. El problema es que el Partido Socialista en Andalucía no lo fue leal a su propia trayectoria, que es que cuando perdió ante el Partido Popular tocaba tácticamente un repliegue y que Izquierda Unida
pues colaborara en el gobierno para sostenerlo, y en el momento que las elecciones y las encuestas daban una garantía de que Susana Díaz iba a ser primera fuerza política, pues se desprendió de Izquierda Unida, y desde esa deslealtad pues hay una profunda desconfianza. El Partido Socialista de Andalucía, encabezado por Susana Díaz, nos genera mucha desconfianza en la interlocución. Por eso hay que atar mucho los acuerdos, y yo creo que hay unas condiciones que ahora sí se dan, y es que la alianza se produce no entre una relación como la que teníamos nosotros de 1:5, 12 a 47, perdón, 1:4, ¿no? Sino una relación casi de iguales, que creo que es mejor para los gobiernos de coalición. Y eso lo estamos descubriendo también en los ayuntamientos. Cuando un ayuntamiento nosotros gobernamos con un concejal y la otra fuerza es de 10, nos diluimos. Si gobernamos con 4 o 5 y la otra fuerza tiene 6, hay un mejor trabajo de coalición, y se dan esas condiciones en Madrid, aun yo sosteniendo, mi opinión, es no entrar en el gobierno, sino trabajar con carácter legislativo en este gobierno de desmantelamiento de las políticas del Partido Popular. Y en ese contexto, y muy rápidamente, ¿cómo interpreta entonces las crisis que se están produciendo en los gobiernos de coalición donde Podemos y el PSOE sí que hay cierto apoyo? Es que Castilla-La Mancha... los gobiernos de coalición son complicados, pero yo le voy a decir una cosa. Yo no quiero recordar los años de plomo de los gobiernos de mayoría absoluta, donde aquí no se protestara lo que se protestara, se debatiera. Aquí no se debatía nada. Los niveles democráticos de entonces eran pésimos, y la sociedad no avanzó precisamente por esa mayoría absoluta. Por cierto, mayoría absoluta que era el ambiente de impunidad que generó el afloramiento de prácticas corruptas. Aquí y en Galicia o en Madrid ya te cuento. Yo lo que veo es que también hay que adaptarse a esta cultura del acuerdo, que en fin, la cultura del acuerdo no es fácil, pero en el caso de Castilla-La Mancha les voy a decir una cosa. A mí me parece que García Paje, que es un presidente de Castilla-La Mancha gracias a Podemos, que tenga ese discurso de criminalización de quien le ha dado de comer, me parece impresentable, es que es insostenible. ¿Tú cómo vas a hablar de quien te ha puesto en el poder en los términos que tú hablas? Tú puedes discrepar, pero tú no puedes criminalizar a quien te ha ayudado a estar en el gobierno. Y tenía los días contados, ¿no? Otra cosa es que haya impaciencia, que yo detesto en Podemos muchas veces, impaciencia en la cultura de coalición, que es muy complicada, muy complicada. Nosotros la tenemos en Córdoba y no es fácil, pero hay que hacer mucha pedagogía e incorporarse cuanto antes a esta etapa, que esta etapa es de encuentro y de diálogo, y esta etapa es de habilidad para persuadir y ganar espacio. Los tiempos de mayoría absoluta no van a volver. Y desde ese punto de vista del conocimiento interno de la administración que tiene Izquierda Unida, decía usted antes, ¿cómo ve que pueda afectar a la comunidad si Susana Díaz acaba optando a liderar el partido, a tomar las riendas del partido, y a medio plazo o incluso antes podría marcharse a Madrid y podría activarse otra vez el mecanismo de la sucesión en Andalucía? Susana Díaz es una persona que no lleva la gestión al ritmo de como la llevaba Chávez o Griñán en Andalucía, ni mucho menos. Ejerce de un poder simbólico con indicaciones de criterio, pero no creo que tenga el nivel de seguimiento que desde mi punto de vista exige una presidenta que tiene que estar al día y muy pendiente de los asuntos del Consejo de Gobierno, del pulso, del termómetro, de la tensión y de la diligencia. La administración pública andaluza está paralizada. Usted hable con funcionarios, funcionarias de la administración autonómica y hay una dejadez en lo cotidiano. Es verdad que eso ni vende ni nadie ha hecho investigación, pero a mí los criterios de gestión política de Susana Díaz me parece que son muy limitados. Otra cosa que le reconozco es la capacidad de tiempos políticos, que creo que es una catedrática de ese manejo de los tiempos, ¿no? Y a mí me preocupa lo que repercute en Andalucía. Yo tengo un supuesto, que es que si ella da el salto a Madrid, que creo que o lo da o no lo da más, va a querer mantener el gobierno de Andalucía, porque así le asiste una suerte de soporte que de otra forma no tendría, y eso no va a ser beneficioso para Andalucía, para nada. Y el debate del PSOE ahora, interno, permanente, no es nada beneficioso para Andalucía. La ralentización de los programas, la tardanza en los pagos, en la ayuda de los agricultores, de las viviendas, la tardanza, por ejemplo, en los procesos de contratación, todo eso tiene que ver con que no hay un impulso de fuerza suficiente de gente, que lo ha habido, de gente ahí empujando para que el gobierno ejerza, ¿no? Última pregunta, señor Maillo. ¿Habrá terceras elecciones? Yo confío en que no. Es decir, estoy expresando mi opinión. Una cosa es su confianza, su deseo, pero ¿qué le dice su olfato político?
Yo no sé, lo del olfato político yo dije que no iba a haber segunda elecciones, así que no me atrevo. Quiero decir que no me atrevo a decir nada porque toda esta convulsión se mueve en unos parámetros muy extraños. Y yo lo que sí siento y me preocupa es que el Partido Popular está interiorizando a marcha forzada con el espectáculo que está dando el PSOE, que la tentación para ellos es convocar elecciones. Con el cuadro que está montando el Partido Socialista, la tentación del PP es montar las elecciones. Lo único que pasa es que yo creo que está presionando mucho Bruselas y la Comisión Europea para que cuanto antes se constituya gobierno. No quieren aparentar que tienen ganas de repetir elecciones, porque es impresentable que un país tenga tres veces elecciones en un año. Y eso a mí me preocupa, y lo del PSOE y el guirigay que tienen, pues me preocupa en esa tentación que pueda dar al Partido Popular para ir construyendo de una manera muy acertada para sus intereses, pues que al final concentre su votación para unas nuevas elecciones y desanime a la gente que buscamos una alternativa. Antonio Mello, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Venga, hacemos una pausa, la segunda, para la publicidad. Volvemos en tan solo 5 minutos en compañía de Pepe Huisa, de Ángela Cañal, de Elena Manzano y de Raúl Limón y analizamos la actualidad.